increíble que nos dio aquí. Vamos a dar la gracia aquí, ¿ok? Sin duda, yo no tomé notas, obviamente, pero estaba muy animado de escuchar lo que recibimos hoy de Dios. Amén. Y hoy me toca hablar de uno de los frutos del Espíritu. Amén. Me toca hablar de la paciencia. Amén. Nuestra meta como discípulos, hermanos, es evangelizar este mundo en nuestra generación. Amén. Queremos que toda Latinoamérica y todo el mundo entero se evangelice. Amén. Pero una característica que tenemos que tener es la paciencia. Amén. La paciencia. Y tengo 3 puntos cortos para hablar contigo, porque necesitamos la paciencia para llegar a las naciones. El primer punto: necesitas paciencia para alcanzar tus sueños. Vamos a Lucas capítulo 1, vamos ahí. En Lucas capítulo 1 vemos algo muy interesante. Aquí tenemos el papá de Juan el Bautista, Zacarías. Amén. Y en el capítulo 1, en el versículo 5, vamos a leer ahí, por favor. La Biblia dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Aquí la Biblia introduce a Zacarías. Zacarías era un hombre de Dios, era un hombre cercano a Dios, y su esposa Elizabeth también, pero Dios no les dio hijos. Y una de las cosas muy importantes en los tiempos de la Biblia era tener un hijo. Si tú no tenías un hijo, era visto como una casi maldición de Dios. Y el sueño de ellos, sin duda, era tener un hijo. Amén. Eran ya viejos, ya no podían tener hijos. Pero vamos a leer aquí en el versículo, vamos a saltar al versículo 11. Amén. Y la Biblia dice, él está en el templo y dice: en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será de gran nombre delante del Señor. Paremos ahí. El ángel se le aparece a Zacarías y le dice, ya viejo, le dice: tú vas a tener un hijo. Amén. Y Zacarías es incrédulo, él ni cree. Y en el versículo 18 es interesante, dice: ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Amén. Y vemos que después el ángel disciplina a Zacarías. Amén. Y él no puede hablar hasta que nace el niño. Amén. ¿Cuál es el punto aquí? Zacarías tuvo que esperar para que sus sueños se cumplieran. Amén. Es muy importante nosotros tener sueños evangelísticos. Amén. Y el desafío que quiero darte es ser un sueño evangelístico. Pero cuando ya tienes el sueño, tienes que esperar para el tiempo de Dios. Amén. Tienes que esperar para el tiempo de Dios. Y aquí el sueño de ellos era tener un hijo, pero el hijo vino muchos años después. Amén. Muchos años después. Y Dios, cuando tú tienes un sueño, tú tienes que perseverar para que Dios te dé el sueño. Tienes que tener paciencia. Amén. Paciencia. Yo pienso en un hermano increíble, Lance Underhill. Lance Underhill es el papá
de Joey Underhill, que es misionero allá en Brasil, amén. Un hermano increíble, amén. Y es increíble. Lance siempre tuvo un sueño. Su sueño fue de bautizar a sus padres, amén. Y Lance se bautizó como con 19 años. Pero ahora Lance tiene 55 más o menos. Y es interesante, el año pasado su papá se enfermó de muerte. Lance fue allá a la Florida, estudió la Biblia con él y se bautizó, amén. Y después murió el papá. Esta semana pasada, la mamá de él se enfermó. Lance fue a la Florida, allá en St. Petersburg, estudió la Biblia con su mamá y su mamá también fue bautizada, amén. ¿Cuál es el punto? Él tuvo que esperar más o menos 30 años para que se bautizaran sus padres, amén. Él tuvo paciencia y Dios contestó, amén. A veces cuando tú oras, ¿cómo responde Dios a las oraciones? A veces Dios responde sí, a veces Dios responde no, pero a veces Dios responde después, amén. Y para el después necesitas ser paciente. ¿Cuál es el desafío para nosotros aquí como líderes? Quiero desafiarte para que tengas un sueño evangelístico, amén. Quizás tu sueño evangelístico es ser un evangelista un día, amén. Quizás tu sueño evangelístico es ser misionero, amén. Quizás tu sueño evangelístico es bautizar tus padres, amén. Pero quiero animarte. Lance tuvo paciencia y Dios bendijo, amén. Lance tuvo paciencia y Dios bendijo. Algunos aquí somos remanentes, amén. Tenemos bastante tiempo en la iglesia. Veo algunos ahí, Renato, Roberto, veo unos viejitos, los dos Robertos. Tenemos a Luis Oramuena ahí. Tenemos remanentes aquí, amén. Los viejitos en el grupo. Y especialmente nosotros que tenemos más tiempo en la fe, a veces hemos tenido sueños en el pasado y nunca se han cumplido. Y después tú pierdes el sueño. Quizás yo nunca voy a ser un misionero. Quizás yo nunca voy a trabajar en la iglesia. Pero quiero animarte que Dios lo puede hacer, amén. Pienso en José Otero aquí, amén. ¿Qué edad tienes, José? 49. José Otero tiene 49 años, amén. Pero José, cuando se bautizó, era muy joven. ¿Qué edad tenías? 25. José, él se bautizó con 25 años. Y es 25 años después que ahora él va a ser evangelista en el reino de Dios, amén. Él tuvo que tener paciencia, pero Dios lo bendijo. La paciencia es algo muy importante que tú tienes que tener para que Dios bendiga tus oraciones. Esos son los viejitos, los remanescentes, amén. Ahora tenemos mucha gente joven aquí, amén. Muchos discípulos jóvenes, animados, amén. Y como jóvenes también tenemos que tener paciencia para que Dios te bendiga. Tú tienes que orar cosas radicales. Tienes que orar cosas súper radicales. Por ejemplo, Dios, quiero ser un misionero, envíame, amén. Dios, quiero ser un evangelista en el reino de Dios. Y esperar el tiempo de Dios. Y si esperas el tiempo de Dios, Dios te va a bendecir, amén. Pero tenemos que esperar. Y esperar es algo que no nos gusta, amén. Entonces, muy importante, si tú esperas, Dios te bendice. Pienso en Joey Underhill, allá en Sao Paulo. Joey tiene 10 años de discípulo y ahora es que comenzó a tener una polola, amén. Y la polola está aquí en la conferencia. ¿Qué te quiero animar? Tienes que esperar el tiempo de Dios y Dios bendice, amén. El segundo punto que tengo, es que tenemos que tener paciencia en entrenar a los otros, amén. En Gálatas 4:19, vamos ahí. Gálatas 4:19. Vamos, bro. Vamos, hermano. Vamos.
Vamos para el cielo, amén. Y vamos a evangelizar las naciones. 4:19 dice: queridos hermanos, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, amén. Esta es la paciencia para nosotros que discipulamos a otros. Tú tienes que tener paciencia para que Cristo sea formado en otros y Dios bendiga, amén. Tienes que tener paciencia. Por ejemplo, pienso en Mike Patterson aquí, amén. Mike Patterson lideró el año pasado la iglesia que más creció en el movimiento, amén. Pero Matt Sullivan tuvo mucha paciencia con Mike Patterson, amén. Y Mike y yo hablamos antes del servicio, que iba a hablar de esto. Y Mike tuvo mucha paciencia. Él pasó por tiempos muy difíciles allá en Los Ángeles. Y yo discipulé a Mike por un tiempo en Los Ángeles. Pero Mike se levantó, amén. ¿Pero por qué se levantó? ¿Por Dios? Y porque Matt nunca perdió la visión por Mike. Pienso en Jared, amén. Nadie quería a Jared en un tiempo atrás. Y me acuerdo que Carlos lo tomó y lo llevó para DC. Después lo trajo aquí. Carlos tuvo fe por Jared. Y Jared ahora es un evangelista en el reino de Dios, amén. Una gente increíble. ¿Pero por qué? Porque nunca perdió la visión Carlos por Jared, amén. Y así es como tenemos que ser, hermanos. Tenemos que tener visión por aquellos que discipulamos y creer que ellos van a hacer cosas increíbles para Dios, amén. Pero depende de ti. Tienes que tener paciencia. A veces tú discipulas a alguien y comete muchos errores y te frustra, hasta que puedes estar con ira contra el discípulo. Pero tenemos que tener mucha paciencia y Dios va a bendecir. Yo pienso en mi caso con Renato, ¿ven? Renato fue increíble. Renato se contactó con Kip por Facebook en el 2010. Pero Kip no hablaba portugués, ¿ven? Y yo tampoco en aquel tiempo, ¿ven? Pero Renato hablaba español, ¿ven? Entonces nos comunicamos en español por un año, después nos mudamos allá. Y Renato, después de unos años, ahora Renato es evangelista en el reino de Dios, ¿amén? El tema es tener paciencia. Y pienso en otro loco aquí, Malcolm X, ¿amén? Dios ama tanto a Malcolm que Dios pensó, no tiene que haber un hombre que tiene que tener paciencia con Malcolm, tiene que haber dos hombres, amén. Yo comencé con Malcolm y ahora Carlos está teniendo paciencia con Malcolm, amén. Y Malcolm está dirigiendo la Universidad Católica, trabaja tiempo completo para la iglesia y hizo un buenísimo trabajo, no solamente en Sao Paulo, mas está aquí también, amén. El tema, hermanos, es que si vamos a evangelizar las naciones, amén, necesitamos algo muy importante, que es tener paciencia. La paciencia es amor. La paciencia es de Dios. Dios tiene paciencia contigo. Tú tengas paciencia con tus hermanos. Y ten paciencia con Dios para que Él te dé tus sueños. Y para Él sea la gloria. Amén. Acompáñenme a 2 Crónicas, capítulo 10. Este minuto vamos a hablar acerca de la amabilidad. Amén. Versículo 1, dice así: Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat. Así que volvió de Egipto, que es a donde había huido del rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívenos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad.
Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y contendiese con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Amén. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, le preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: el pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndanle de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigado a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Tengo 3 mini puntos para ustedes hoy, amén. Número 1, el pueblo de Dios necesita líderes que respondan con amabilidad. Amén. Y es increíble lo que estaba pasando aquí. Roboam, dice la escritura, que iba a ser nombrado rey. Y cuando Jeroboam y el resto se enteran, dice que todo el pueblo acuden de ellos y le dicen: ¿qué es lo que necesitan? Necesitamos ser liderados con amabilidad. El yugo ha estado pesado últimamente. Y dice la escritura que el rey durante 3 días más iba a dar la respuesta. Entonces va el rey Roboam y le consulta a los ancianos que habían estado ya sirviendo a su padre: ¿qué es lo que debo responder al pueblo? Y es increíble la respuesta de los ancianos y los otros hombres. Si su rey nos trata con amabilidad, nosotros le serviremos para siempre. Amén. Pero él también quiso escuchar a los jóvenes. Los jóvenes no habían trabajado con su padre. Los jóvenes ahora estaban sirviéndolo a él. Y los jóvenes le dijeron: no. Si su padre los trató duro, usted más duro. Y ya conocemos el resto de la historia. Roboam toma el consejo de los jóvenes. Trata con brusquedad a los ancianos y al pueblo de Dios. A tal punto que cuando Roboam envió a su supervisor a ver cómo estaban los trabajos, el pueblo mató al supervisor. ¿Y saben qué? Yo pienso en el corazón de este rey. ¿Qué líder de iglesia? ¿Qué líder de sector? ¿Qué líder de familia y de charla? No quisiera tener un pueblo como este, que le diga: te voy a servir por siempre. ¿Y sabes qué? Es fácil pedirle a la familia de Dios que sean comprometidos. Es fácil pedirle a la familia de Dios que se entreguen y confíen en nuestro liderazgo. Pero déjame preguntarte algo esta mañana. ¿Los estás tratando con amabilidad? ¿Los estás escuchando? ¿Los estás considerando? Y sabes que es tan frustrante cuando tú quieres algo de todo corazón y no ocurre, ¿cierto? La semana pasada fuimos con un par de amigos de la iglesia a tener un tiempo con Dios increíble a la montaña. Y aprovechamos de ir a pescar. Había tanto calor. La temperatura era casi 35 grados.
Y veníamos tan cansados de vuelta. Veníamos tan agotados. Y veníamos sucios, llenos de polvo. Y yo llegué a la casa. Y lo único que quería y necesitaba era una gran ducha helada. ¿Has tenido mucho calor? Tanto calor que lo único que necesitas es agua. Y yo estaba en la ducha. La ducha estaba a una temperatura increíble. Y tú sabes, cuando estás a la temperatura increíble, tú te quedas más tiempo de lo que necesitas, ¿cierto? Estás ahí y estás tan cómodo. Pero de un minuto a otro, el agua pasó de fría a hirviendo. Y tuve que salirme de la ducha. Y me sentía tan frustrado porque no se me había dado lo que yo necesitaba. Y así se estaba sintiendo en este minuto el pueblo de Dios. Ellos querían ser tratados con amabilidad, pero dice la Escritura que fueron tratados con brusquedad. Y conceptos tales como amabilidad en este mundo han sido obviamente olvidados. Así es, predícalo. Pero el pueblo de Dios, en el fondo de su corazón, todavía la necesita, la quiere, la busca Así es. y la espera. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que tener el corazón de ser discípulos conocidos por nuestra amabilidad. Amén. Porque de esta manera vamos a levantar la iglesia para Dios, para presentarla como la novia perfecta. Amén. Y de esa forma vamos a causar no solamente un impacto en el reino de Dios, sino también afuera en el mundo. Amén. Roboam tenía todo para ganar el corazón del pueblo y de los ancianos, pero fue necio como líder. No tomó en consideración la necesidad de su pueblo. Y Dios lo humilló, y los hombres de Dios lo humillaron. Y para hombres como yo, que venimos de la ICOC, amabilidad no fue lo que más nos representó nuestro liderazgo. Amén. No es lo que más nos caracterizó. Pero ¿sabes qué? Mediante el discipulado sí podemos aprender a ser amables. Amén. Yo he sido discipulado fuertemente por Carlos Mejía. Y he sido llamado insistentemente a ser muy cuidadoso de mis palabras, de mis gestos, de todo. Amén. ¿Y sabes qué? Dios me ha usado como nunca antes para traer a gente de la ICOC. Porque ellos tienen en Santiago de Chile tanto miedo de volver a algo que sea tan radical. Pero le hemos mostrado que radicalidad y amor es el plan de Dios. Amén. Y el año pasado fui usado por Dios para que se viniera Pablo de la ICOC, su esposa Cata de la ICOC, Marlene y Valesca. Amén. ¿Por qué? Porque ellos vieron el compromiso, pero también amabilidad de parte del liderazgo. Segundo mini punto. Tu amabilidad debe ser evidente a todos. Filipenses 4, versículo 5. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Y es una escritura tan corta. Amén. Pero tan radical en su llamado. Y aquí la escritura nos dice que amabilidad en nuestro liderazgo tiene que ser evidentes a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que amabilidad no depende de cuánto amable tú creas que tú eres. Amabilidad en las manos de Dios depende de cómo piensa la familia de Dios de tu liderazgo. Y esta escritura cambió mucho mi corazón. Yo pensaba que era un discípulo que tenía amabilidad en su trato. Pero recuerdo cuando llegó Carlos casi 3 años atrás. Tuve que tener junta tras junta tras junta con hermanos que se sentían heridos por la rudeza y brusquedad de mi liderazgo. Y tú sabes, es difícil verse al espejo, ¿cierto? Sí. Y ver tu realidad. En cada tiempo para mí era una humillación. Yo sentía otra vez. Y todos los hermanos decían lo mismo.
No tenemos problemas con tus convicciones, pero la forma que la transmites, Alfredo. ¿Y sabes qué? Carlos tuvo tanta amabilidad conmigo. Porque en ese minuto, yo creo que a ti también te ha pasado, te vuelves ciego en tu pecado, ¿cierto? Y tú necesitas ver un ejemplo claro de una persona para poder darte cuenta qué es lo que está pasando en tu carácter. Y Carlos empezó a caminar conmigo. Y me empezó a pedir, acompáñame este tiempo, acompáñame este tiempo, acompáñame este tiempo. Y yo empecé a entender que la amabilidad no se había formado en mi carácter, tal como Jesús lo deseaba. Déjame preguntarte algo esta mañana. Pregúntanos. ¿La amabilidad en tu liderazgo es algo evidente a la iglesia? ¿La amabilidad en tu liderazgo es lo que más valoran de ti los discípulos? ¿O más bien, todavía tratas con rudeza al pueblo de Dios? La Escritura es clara, hermanos. Nuestra amabilidad tiene que ser evidente a todos. ¿Amén? Tercer punto y con esto terminamos. Revístete de amabilidad cada día. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, como nos explicó nuestro hermano Raúl Moreno. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aquí la Escritura nos llama a revestirnos de varios frutos del Espíritu, pero no deja de lado la amabilidad. ¿Qué es revestirse de amabilidad? Eso quiere decir que lo primero que tiene que ver la gente en ti no es tu ropa, porque esa es tu vestimenta. La Escritura nos llama a revestirnos. Lo que tiene que ver la gente en ti es tu amabilidad. Cuando los discípulos pasan tiempo contigo, ¿es lo que más aprecian de ti? En tus clases, en tus prédicas, en los discipulados, ¿es lo que más aprecian de ti? Cuando te hablan de sus pecados, cuando te hablan de sus malas decisiones, ¿es lo que más aprecian de ti? Debemos revestirnos de amabilidad. Hermanos, que nuestra amabilidad sea evidente en nuestro liderazgo. Toma la decisión esta mañana de cada día revestirte de amabilidad, ya que el pueblo de Dios en el pasado, en el primer siglo y ahora necesita líderes que sean amables con ellos. Amén. ¿Cómo estamos? Amén. Yo me llamo Jared y tengo el privilegio de dirigir la iglesia en México con mi increíble esposa Rachel. Amén. Y yo me casé hace 3 años y todo ha sido bien fácil desde que nos casamos hace 3 años. No hemos tenido ninguna discusión, ninguna chispa, todo ha sido perfecto, un paraíso. Amén. Pues no es la realidad, hemos peleado un poco, como 3 veces creo en 3 años. Pero a mí me tocó hablar de la fidelidad. Y cuando yo pensé en la fidelidad, pensé en el matrimonio. Hay un libro que se llama El matrimonio consagrado. Y el chiste, la idea es que el matrimonio no fue creado para hacerte feliz. Fue creado por Dios para hacerte santo. Porque el matrimonio no es tan fácil. Entonces algunos de los solteros están pensando, pues yo quiero casarme para que sea yo dichoso, excepcionalmente feliz, ¿verdad? Pero el matrimonio te va a santificar, te va a purificar. Y nos bautizamos, y cuando nos bautizamos nos casamos con Dios. Y obviamente si tú eres un discípulo verdadero, eres una persona excepcionalmente feliz, dichoso, ¿verdad? Pero muchas veces cuando llegan los sufrimientos y las dificultades en nuestra relación con Dios, ya no somos tan felices. Pues tienes que entender que tu matrimonio con Dios, porque cuando te bautizaste, te casaste con Él, no es para hacerte solamente feliz, es para purificar y santificar tu corazón, para que seas verdaderamente feliz. Amén. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 10. En mi casa
la palabra divorcio nunca se menciona. No está en nuestro vocabulario. Y vamos a leer un pasaje sobre el divorcio aquí en Marcos capítulo 10. Aquí dice en versículo 1. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado de Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Quién les mandó? Moisés, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí enseña la Biblia que la única razón aceptable de un divorcio es la infidelidad, el adulterio. El chiste es que Dios nunca va a ser infiel con nosotros. Entonces, cuando alguien se ha caído de la fe, ¿qué es lo que ha pasado? Esa persona le ha sido infiel a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció. Y tiene un corazón duro. Pues cuando la gente se va, tienen un buen de excusas, ¿verdad? Pues no me amaron, es que no canta bien Malcolm, es que no me gusta cómo predica el hermano. Pero en realidad, ellos han tomado la decisión de endurecer su corazón y divorciarse de Dios. Y tienen la culpa, porque Dios nunca va a ser infiel. Cuando la gente se va, tenemos que escuchar lo que siente, porque siempre queremos mejorar nuestro liderazgo y nuestras iglesias. Queremos que sean increíbles y que tengamos una retención, que se queda en la gente una vez que se bautiza. Pero es muy interesante, la palabra aquí en versículo 9, cuando Jesús dice separe o separar, es la palabra en griego chorizo. Yo no soy un experto en el griego, pero yo me considero un experto en la comida chilena. Y chorizo a lo mejor tiene algo que ver con la separación. Si comes mucho de chorizo, vas a estar separado de muchas personas. Ya no van a querer pasar mucho tiempo contigo. Pero lo encontré un poco chistoso porque la palabra chorizo en el griego quiere decir alejarse, poner al lado, crear espacio o desocupar la relación en alma o en cuerpo. Entonces podemos estar aquí en cuerpo, pero no estamos aquí con nuestra alma. Y así es en nuestras iglesias. Necesitamos, como líderes, que somos fieles, que hay fidelidad en el corazón, que no estamos nada más ocupando un asiento, que no somos nada más un número, pero que entreguemos el alma que tenemos para dar a Dios. Amén. Tengo 3 mini puntos. El primero es hombre y mujer, fidelidad en la pureza. Yo soy un hombre que la ha regado varias veces en la pureza, lamentablemente. Pero he aprendido algo en mis 8 años como discípulo. La lujuria, el codiciar a otra mujer, no es un pecado físico, es un pecado emocional. ¿Y qué es lo que pasa? Es imposible que tú le seas fiel a Dios si estás en impureza, viendo pornografía, participando en la masturbación. Es imposible, porque tu corazón se va a volver bien duro y va a crear espacio entre tú y Dios. Y no vamos a poder tener el impacto que queremos en nuestras ciudades si estamos siendo impuros. Pues podemos decir, yo no he sido impuro, no me he masturbado en mucho tiempo, pero has tomado la segunda vistazo. Y esa ciudad, estoy convencido que está asombrosamente pecaminosa. La verdad, he estado en Chile por 5 días y digo, vaya, está increíblemente pecaminosa aquí. Y tengo que cuidar mis ojos. No puedo crear este espacio entre Dios y yo. Es un corazón duro y es un pecado del corazón. Entonces queremos estar cerca de Dios.
Y si estás en la lujuria, es imposible que estés cerca de Dios. Te va a crear espacio. Eres chorizo. Estás desocupando tu relación con Dios, con tu alma y tu corazón, aunque estés aquí ocupando un asiento. El segundo punto es la iglesia y Cristo, fidelidad en el patrón. En Efesios 5, Pablo habla del matrimonio. Es muy interesante porque la parte de las hermanas, de las esposas, es nada más someterse a sus esposos. La parte de los hombres es un parágrafo bien largo, es un pasaje muy largo. Y digo, pues yo tengo la mayoría de la responsabilidad en el matrimonio. Entonces pensé, pues Jesús, y en el final hizo la comparación, hablo de Jesús y la iglesia. Jesús ya ha hecho muchísimo para nosotros. Murió en la cruz. Entonces nosotros nada más tenemos que someternos a Él y lo que Él quiere hacer y hacernos fiel al patrón. ¿Qué digo? Las charlas bíblicas, los tiempos discipulados, los principios básicos. Estos son los básicos que nos han cuidado y que nos han mantenido cerca al Señor Jesús y que nos han mantenido el patrón aquí puro en el nuevo movimiento. Llegamos a México y no había charlas bíblicas, no había esta estructura y hemos tenido que predicar y predicar y predicar. Eso es lo que funciona. La diferencia en tu ministerio si estás sometido al patrón. Tú dices, tengo mi charla bíblica. Y puede ser que tu charla bíblica no es el equipo de sueños que siempre has querido. Y puede ser que tú dices que, pues yo sí, siendo Jesús como el líder de la charla, ellos no son tantos como Pedro y como Juan y como Andrés, ¿verdad? Pero tú tampoco eres tanto como Jesús. Entonces tienes que checar y someterte al patrón. El patrón funciona. La pregunta es si tú vas a ser fiel y someterte al patrón. La palabra que use en versículo 2 para el divorcio en el griego es apoluo y quiere decir simplemente soltar. Ya no estás peleando, ya no estás batallando a hacer las cosas difíciles. Ya no estás levantándote temprano para irte a la universidad y compartir tu fe radicalmente. Y yo estoy tan animado a estar aquí en la conferencia. Quiero regresar a México y la verdad evangelizar toda la UNAM con todo mi corazón. Y eso lo vamos a hacer. No ha pasado hasta ahorita, pero va a pasar. ¿Cómo? Comprometernos al patrón. Y si quisieras un ministerio santo, puro, radiante y sin mancha ni arruga y sin imperfección, nada más es de comprometerte y ser fiel al patrón. El tercer punto es el discípulo y la misión, fidelidad en el llamamiento. En noviembre, el 30 de noviembre en México se restauró un hermano increíble, se llama Arodi, y él se bautizó en 1998 y ha sido una adición increíble y rápidamente se ha vuelto en mi mano derecha ahí en México. Y él iba a venir junto con otro universitario, se llama Guillermo, y iban a venir, pero en el aeropuerto le dijeron que no pudieron viajar y le cancelaron el vuelo, pues por varias razones. Y ya pues a mí me desanimó un poco, no eran mis hombres, yo los iba a traer a Chile para que se pudieran fortalecerse. Entonces cuando me lo dijeron dije, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y estuve en el teléfono 3 horas y yo sentí pues más para ellos triste. Pero los dos en diferentes tiempos me mandaron mensajes. ¿Sabes qué? No te preocupes, aquí vamos a cuidar la iglesia, aquí vamos a avanzar los estudios, aquí vamos a echarle ganas para avanzar el reino de Dios. ¿Y qué estamos haciendo aquí en Santiago de Chile? ¿Disfrutando el calor? No necesariamente. Estamos aquí para hacer nuestras iglesias más calientes para el Señor. Tú como discípulo tienes que ser fiel a la misión. Sabemos que discípulo igual cristiano igual salvo. Si no eres discípulo, no eres cristiano y no eres salvo y punto. Les quiero presentar con otra idea y otra convicción. La fidelidad igual amor, igual la salvación. Si no eres fiel, si no eres puro, siendo soltero o casado,
si no eres sumiso al patrón que practicamos alrededor todo el movimiento y todo el mundo, y si no eres fiel en la misión, tu amor se ha enfriado, tu corazón se ha endurecido. Pero si somos fieles, vamos a tener el amor y vamos a tener la salvación que todos anhelemos con todo el corazón. Entonces el chiste es ser comprometido, ser fiel y estar lleno de amor para nuestra misión. Amén. Muchas gracias. Bueno, yo estaba viendo esta clase y dije, Dios me escogió para lo más difícil, que me cuesta tanto, que es el dominio propio. Pregúntate algo, ¿estás gordo? ¿Comes mucho? ¿Tienes deuda? ¿Cómo está tu salud? ¿No planchaste tu ropa? ¿Te bañas? ¿Te lavas los dientes? ¿Estás viendo pornografía? ¿Tienes impureza en tu vida? ¿Tienes malos hábitos? ¿Llegas tarde? ¿Hablas mal? ¿Dices chismes? ¿No piensas antes que hablas? Eso todo tiene que ver con dominio propio. Y acá dice que el espíritu, una de las partes es el dominio propio. Tú sabes, en Proverbios 25, versículo 28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Tú sabes, yo nací en El Salvador, pero mi mamá me dejó por 5 años con mi abuela y mi tío. Después ella vino a recogerme y me trajo a Estados Unidos, y que fue increíble que me llevó a El Salvador, si no estuviera ya quizás muerto o fuera un guerrillero, yo no sé. Es totalmente el plan de Dios. Bueno, fui a Estados Unidos y mi mamá tuvo que trabajar muchas horas. No había nadie conmigo. Entonces yo hacía lo que yo quería. Y fui formando un hábito de hacer lo que yo quería y no tenía ningún dominio propio. Entonces cuando yo me hice discípulo, yo vi a muchos discípulos que tenían dominio propio y yo decía, pero ¿tú naciste así? ¿Tú has pensado eso? Que tú miras a alguien y dices, wow, ¿tú naciste así? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Qué hiciste? Entonces yo fui y le pregunté a muchos hermanos, ¿qué hiciste para llegar a ese punto? Había un hermano que tenía muchos músculos y siempre estaba bien, siempre se miraba bien, pero era muy disciplinado. Él iba al gimnasio 3 veces a la semana, no comía mal, no comía McDonald's, no comía nada de comida chatarra. Porque cuando iba con gente decía, no, dominio propio. Tú sabes, en Galatas estamos hablando del Espíritu y en versículo 23 dice, y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces yo conozco hombres increíbles. Uno de ellos es Raúl. La verdad que Raúl y yo hemos crecido tanto en nuestra amistad. Me encanta hablar con Raúl. Es tan disciplinado. Y él tiene que trabajar conmigo para ayudarme a mí. Cuando él dice, me va a llamar a las 9, me llama a las 8:59. Y después me llama como 10 veces para contactarme. Y la verdad que me da vergüenza, porque no ha sido yo un hombre con dominio propio. Y tú sabes, eso es algo muy difícil para mí. Me toma tanto esfuerzo. Pero ¿sabes qué? Que hombres como Raúl me inspiran. Increíblemente, Raúl me dice un día, ¿sabes qué? Yo tengo una lista de 9 cosas que hago todos los días. Y todo tiene que ver con su salud. Después de sus tiempos con Dios, después de sus tiempos con sus hijos, después de sus tiempos con su esposa. Y digo, wow, 9 cosas que hace todos los días. Toma su té verde, toma su café. Yo sé todo, yo escribí la lista ahí. Yo tengo mi listita, la de lo que él escribió. Pero no fue la lista que lo que puso ahí que me admiró.
fue que Él lo hace todos los días. Y yo quiero preguntarte en tu vida, ¿cómo está tu vida? Tú sabes, fui a Lucy y me dice, ¿sabes qué? Tienes que comprar un traje de los skinny, de los delgados. Y yo le dije, pero yo no estoy delgado. Entonces yo fui y me la fui a tratar y dije, wow, estoy gordo. Tengo que hacer algo de esta gordura porque no tengo dominio propio. Cuando miro algo bueno, digo, ¡me lo voy a comer! ¿Eso te pasa a ti? Cuando te levantas, si tienes dominio propio, vas a tener tu tiempo con Dios. Y tú sabes, esta es parte del fruto del Espíritu. Otro hombre que yo conozco que es tan disciplinado y en esta área es increíble, es Kim McKean. Y de una manera que sea que yo estuve en Estados Unidos, yo tengo algo muy latino. Siempre estoy en el tiempo latino. Llego tarde. Y recientemente me humilló tanto porque estuvimos la junta de Corona de Espinas. Y yo dije, bueno, vamos a levantarnos 2 horas y media antes. Y manejamos bien, vamos a llegar a tiempo, amén, 2 horas estamos manejando y todo. Pero enfrente pasa un accidente y dije, amén, ahí vamos a estar, estamos bien todavía con el tiempo, amén. Vamos manejando, esperando ahí un poco. Yo voy a llegar temprano, increíble, amén. Y llegué 3 o 4 minutos tarde. Y nunca me olvido la cara de mi hermano que, bro. Y bro. ¿Tú sabes a qué hora se empieza la junta? Y yo me quise poner defensivo. Es que no, es que el accidente, es que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Amen, bro. Caminó. Y yo, y después dije, ya no voy a llegar tarde. El punto es que fallo en esta área. Y la verdad que yo digo, bueno, es que nunca tuve padre. Sí, hacemos tantas excusas por no tener dominio propio. Tener deuda es porque no tienes dominio propio. Si tienes deuda es porque tú dices sí, aunque debieras decir no. Vamos, Carlos. Vamos, bro. Y sabes qué, yo he tenido mucha deuda en el pasado y he pasado tiempos que no he tenido nada de deuda. Cuando no tengo deuda es porque digo no a todo. Cuando tengo deuda es porque, sí. Bueno, increíblemente otro hermano que me ha inspirado tanto es Alfredo Anuch. Yo tengo una foto de Alfredo que lo conocí en Los Ángeles. La vi y dije, wow, Alfredo era doble de tamaño. ¿En serio? No cabía en la foto. Pero la verdad es que él dijo un día, ¿sabes qué? Voy a perder peso. Ok, vamos a ver. Y empezó y perdió tanto peso, me acuerdo que unos 23 kilos, 33 kilos. ¿Y sabes qué? Íbamos a comer y todos decíamos sí, y él se quedaba ahí, ¡no! Y yo, oh, no. Y tú ya te sientes mal cuando alguien dice no, pero el postre está tan bueno que bueno. Y te vas de ahí y dices, ¿por qué dijo no? Pero me animó tanto y dije, wow, yo me tengo que poner las pilas también. Y él me inspiró tanto a mí a ponerme las pilas para perder. Ahora puedo ponerme skinny suit. No me cabe totalmente, amén, pero ya vamos. Vamos a Lucas 4. Tú sabes, muchos piensan que todo lo que ha hecho Dios con uno de los hermanos acá es porque se lo da y ya están perfectos y ya llegan ahí y no han tenido que hacer absolutamente nada. Bueno, yo vengo a decirles que esa persona ha trabajado tan duro para llegar a ese punto con Dios. Amén. Y mira lo que pasó acá con Jesús en versículo 1, capítulo 4. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, viene el habla Satanás y dice: si eres el Hijo de Dios, él le propuso el diablo: dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo del pan vive el hombre. Eso es increíble. Acuérdate aquí, Jesús tenía hambre, no ha comido por 40 días. A veces nosotros empezamos un día: voy a ayunar por Dios, amén, un día. Y después a las 4 de la tarde: me estoy muriendo. Oye, pero estás gordo, ¿cómo te estás muriendo? Ahí tienes suficiente energía para vivir, amén. Pero acá Jesús le dice: no voy a convertir ese pedazo de pan, ese pedazo de piedra en pan. Le dice: no, con hambre. Eso es el dominio propio. Hermanos, tenemos que decir no a muchas cosas. Si la televisión te está matando, dile no. ¿Sabes qué? Yo he cortado la tele, solo la miro, la verdad, con mis hijos. Porque si miro uno, quiero ver más. ¿Te ha pasado eso? Sí. Miras dos, quiero ver tres. Y ahí está. Entonces, no televisión. Tengo que cortar eso. Amén. Con la comida, ayer fuimos con Héctor y Adriana, estábamos comiendo, platicando bien. Y el hombre viene: ¡hey, quieren un postre! ¡Ah! No, quiero ese postre. Y yo vi a mi esposa y ella dice: no. Yo digo: no, tampoco. Y fue increíble. No comí postres ya. Y así vas a tener que empezar con tu dominio propio. Empieza con las cosas chicas de tu vida. Por ejemplo, empieza a doblar tu ropa. Cuando laves tu ropa, no la dejes en la secadora. Sácala, dóblala y guárdala. Yo me recuerdo, yo bauticé a un hermano, y este hermano, él vivía diferente. Él tenía mucha plata en su familia. Él nunca había lavado su ropa en su vida. Bueno, él se mueve con nosotros. Una vez voy al dormitorio de él y apesta. ¿Qué es esto? ¡Asco, hombre! ¿Qué traes acá, hombre? Él se pone: ¿puedo ir a ver allá? Abrí una montaña de ropa. Y dije: hermano, ¿por qué no lavas tu ropa? Es que yo no sé cómo lavar la ropa. Bueno, vamos a sacar la ropa. Lo llevé y le enseñé cómo se lava la ropa. Sí, los hermanos antiguos no actúen como que así llegaron a donde están. Empieza a enseñarles a los jóvenes un paso por uno cómo llegar a donde estás tú espiritualmente. Empieza un día por día. ¿Sabes cuántos discípulos han tomado el tiempo de enseñarme a mí? Cuando yo regresé al nuevo movimiento, nunca me olvido esto. Fuimos al servicio, el primer servicio. Yo estaba, pero me senté atrás porque no quería que nadie me viera, nada. Bueno, me senté atrás. Después Kip y Elena: ¡hey, bro! Lo juntamos. Y yo, no, y lo fuimos. El siguiente día me llama Lou Jack y me dice: Lou Jack, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos juntamos con Kip y Elena? Y yo, bueno, ¿sabes qué? Bueno, yo estoy muy amargo, yo quiero hablar de toda la amargura que tengo en mi corazón, voy a juntar con él. Bueno, nunca me voy a olvidar esto. Llegamos al restaurante y llegamos tarde por mi culpa ese día. Y en ese día teníamos un auto muy rápido y todavía llegamos tarde. Y llegamos ahí y en la esquina estaba Kip y Elena con sus Biblias abiertas. Y yo los vi y yo dije: y tú sabes, empiezas: pero te tienes que ir porque ya llegaste, ya te vieron. Y tú llegas así: hola Kip, ¿cómo estás? Y desde ese día yo dije: wow, este es un hombre de Dios. Y tú dices: pero eso es tan simple. Sí, así empieza. Si quieres crecer espiritualmente, empieza con lo simple. No trates de decir: yo voy a hacer esto. Sí, un día. Pero ni sabes lavar tu ropa, ni las reglas, ni planchas, ni te arreglas tú mismo. Nunca vas a llegar a ese punto. Tienes que empezar con lo poquito.
¿Y sabes qué? Con eso Dios te va a levantar porque ya tienes el Espíritu Santo. Y lo increíble de toda esta conferencia que tenemos, estamos hablando del Espíritu. Y vamos a terminar aquí rápidamente porque ya me están cortando mi tiempo. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregado y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo luego lo llevó a Jerusalén y hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordénale que a sus ángeles te cuiden y se sostendrá en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, replicó Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Si quieres echar a Satanás, ten dominio propio. Amén.